Muchas gracias, presidente. Juan Manuel Fuenzalía, diputado, autor también de este proyecto refundido. La verdad es que este es un proyecto que primero se enmarca dentro de un contexto de una serie de proyectos y leyes que se están tramitando hoy día en el Congreso. Por un lado, eh, el proyecto de ley que aprobamos sobre acelerar, ¿no es cierto?, las gestiones en materia de permisos de construcción. Está el proyecto de permisología, ¿ya?, que presentó el Ministerio de Economía, que establece, ¿no es cierto?, o va a establecer una ley marco en materia, ¿no es cierto?, de permisos sectoriales. Está la modificación de lo que es el sistema de evaluación ambiental, donde también se está revisando todo el tema de lo que es el proceso en sí. Dentro de ese contexto, ¿ya?, y entendiendo que los procesos se van a mejorar en el futuro, tanto de las direcciones de obra como los distintos entes que participan en la revisión de proyectos, hoy día tenemos un problema, ¿ya?, un problema en materia de principalmente personas de clase media, ¿ya? Esa persona que pone parte de sus ahorros para asegurar, ¿no es cierto?, la compra de un inmueble mediante un contrato promesa, donde se le garantiza este monto, que pueden ser 5 o 10 millones, para efecto de que en caso de no cumplirle, se le restituya, ¿no es cierto?, este monto, o a través de una póliza o una boleta de garantía, o otros medios que establece el mismo artículo 138 bis. Ahora, ¿dónde nace este proyecto? El problema que tuvieron muchas familias después de la pandemia respecto de cómo recuperar, ¿no es cierto?, esa garantía, ¿ya? Porque al final del día lo que ocurría es que todos estos contratos de promesa establecían un plazo para celebrar el contrato prometido, es decir, la compraventa definitiva. Sin embargo, ese plazo estaba sujeto a una condición, que era obtener el permiso la recepción final de esa unidad o de ese inmueble, ¿ya? Por lo tanto, el hecho no era que se cumpliera el plazo, sino que se tenía que cumplir una condición. Y esa condición se extendía en el tiempo más allá de lo que se le había ofertado a una persona. Y voy a poner un ejemplo. Una persona hoy día de 50 años, ¿ya?, que entrega parte del precio de la compraventa a través de una promesa, lo hace pensando en que va a optar a un crédito hipotecario y que en definitiva le quedan 25 años para poder calificar como sujeto de crédito y pagar ese dividendo. Entonces, cuando no te cumplen dentro del plazo, lo que ocurría en la práctica era que la persona iba a tratar de retirar su póliza de garantía porque no la habían cumplido dentro de este plazo que se le había dicho, ¿ya?, y la compañía de seguro le decía, oiga, pero si el contrato está vigente porque todavía no se cumple la condición, ¿ya? Entonces estamos hablando de tiempos de 3, 4 y hasta 5 años de personas que trataban de recuperar una plata que era de ellos y que no se les había cumplido dentro de plazo, sobre la base de esta condición que aún no se cumplía. Y por eso nosotros lo que hacemos en este proyecto de ley, primero, es que independientemente de que el contrato se pueda, en el contrato de promesa se pueda establecer, ¿no es cierto?, la condición, es decir, obtener la recepción final, también establecemos que en este caso el vendedor, la inmobiliaria, la constructora, tenga que transparentar sus plazos, ¿ya?, y señalar en el contrato el plazo máximo respecto del cual va a ser la entrega. ¿Y por qué lo hicimos de esa forma en la comisión? Porque queremos generar una suerte de competencia entre las mismas constructoras, ¿ya? Porque al momento de que tú transparentas tus plazos, ¿ya?, uno como cliente puede elegir. Y vuelvo al ejemplo de la persona 50, 55 años que está en el borde de su capacidad crediticia y por lo tanto, si no le cumplen dentro del plazo que él tenía estimado, difícilmente él va a poder cumplir el contrato prometido porque el banco le va a decir que usted no califica porque lo va a reducir el plazo, ¿no es cierto?, del crédito hipotecario y por lo tanto su dividendo va a ser más alto y por lo tanto no se lo voy a dar, ¿ya? Entonces,
dijimos, perfecto, sujételo a una condición, no hay problema, pero establezcan un plazo máximo dentro del cual tienen que celebrar el contrato de promesa. Transparente en eso. Muchos parlamentarios en la discusión que se dio en sala decían, bueno, es que el problema es que dependen de las direcciones de obra. Y por eso, al inicio del proyecto, yo hablaba que este proyecto se genera dentro de un nuevo contexto donde se están haciendo una serie de modificaciones justamente para acelerar todo lo que es el proceso en materia de construcción. También se planteó el tema de que esto podría generar un cierto problema económico para las inmobiliarias, cosa que no es tal. Lo consultamos con varias asociaciones. El tema de la promesa, con las promesas no se financian las construcciones. El tema de la promesa permite garantizar el poder acceder a un crédito con la banca para poder desarrollar el proyecto. Es decir, no es un elemento esencial el pago que se hace por esta parte del precio de la compraventa a través de la promesa. También se agregó en la comisión un elemento que permita también al cliente recuperar esa garantía cuando en definitiva lo que te entregan o lo que está para la celebración del contrato prometido no es lo que te habían ofrecido, ¿ya? Porque suele ocurrir mucho que te hacen una gran oferta, ¿ya? Y llegas al proyecto y te encuentras con una cosa que es totalmente distinta. Y en ese sentido también aprovechamos de incorporar el poder recuperar esa garantía si no estoy de acuerdo tampoco con lo que me están ofreciendo. Porque te ofrecen quincho y de repente uno se encuentra con una parrilla que es medio tambor en un sector X y nada que ver con lo que te habían ofrecido. Esto sin perjuicio de poder accionar, ¿no es cierto?, a través de lo que es la ley de defensa del consumidor, ¿ya? Pero que puedas recuperar también esa plata, esos dineros que son parte de tu ahorro. Si muchas veces estamos hablando de 6, 7 sueldos de una persona que está destinando a esto, ¿ya? Y de repente se enfrenta a esta situación tan diferente a lo que le habían ofrecido. También acá se corrige, a mi juicio, un tema que afecta mucho a los clientes de regiones. Porque generalmente, como estos son contratos de adhesión, en definitiva, ¿ya? Porque uno firma lo que te plantea la inmobiliaria y uno no tiene mucha cintura como para poder modificar ese contrato. Generalmente, respecto a las cláusulas de competencia, ¿ya? La regla general, yo diría que en el 99,9% de estos contratos tipo se fijaba la competencia en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿ya? Creo que eso afecta principalmente a la gente de regiones porque de partida, para poder demandar en un centro arbitral, hay que pagar una cifra no menor, ¿ya? Súmenle los abogados, al final estoy pagando lo mismo que quiero recuperar, ¿ya? Y por lo tanto nosotros lo que hacemos acá es prohibir, en el fondo, o no prohibir, pero fijar la competencia en el juicio sumario del artículo 670 del Código 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de manera que yo, cliente, si estoy comprando un departamento de una inmobiliaria que, claro, construye en regiones, pero que tiene su casa central en la región metropolitana, no me obliguen a mí a ir al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿ya? Donde tengo que yo financiar todo, tengo que financiar al juez, tengo que financiar al secretario, ¿ya? Tengo que financiar las actuaciones, tengo que financiar al abogado que me va a patrocinar. Entonces, al final termino pagando más de lo que quiero recuperar. Y obviamente las costas en ningún caso me van a indemnizar todo lo que he pagado. Lo otro también es que se establece la obligación, así como el decreto 3.516 establece la obligación de establecer una prohibición de cambio de uso de suelo, que esa es una cláusula obligatoria que tiene que haber en los contratos de venta de predios agrícolas, ¿ya? Nosotros establecemos acá también y que esto lo señaló el presidente de la Asociación de Conservadores y Notarios, respecto de los pagos futuros que se van haciendo.
donde se tiene que establecer una cláusula en el contrato de promesa de que esos pagos futuros van a quedar resguardados respecto de esos adelantos que se hacen. Hay gente que puede pagar hasta el 50% del valor del precio y no necesariamente ese diferencial está garantizado por las obligaciones que establece el artículo 138 y solamente lo dejan sujeto a lo que fue la firma del contrato de promesa definitivo sin que haya una complementación del contrato. Entonces también establecemos esa obligatoriedad de colocarlo en el contrato original, de que cualquier pago futuro va a tener que garantizarse. Y otro tema que estuvimos revisando es el tema de la firma digital. Hoy día se están haciendo muchas transacciones de promesa mediante estas especies de salas de venta digital, ¿ya?, donde todo el proceso se hace con firma digital, ¿ya?, y no necesariamente se cumple con la norma del 138 bis, que lo que busca es garantizarle al promitente comprador que las platas que entrega en parte del precio de la compra-venta queden resguardados, ¿no es cierto?, con esta póliza o esta garantía, y por lo tanto se establece que en esos casos, ¿ya?, los notarios, antes de autorizar, bueno, generalmente se firmaba, se hacía esto con firma digital, se llevaba a la notaría, ¿ya?, pero se establece que claramente que en estos casos se deberán acompañar las boletas o las garantías, ¿no es cierto?, que dan cuenta del cumplimiento del artículo 138. Y por último, como establecemos un plazo donde cada constructora, cada inmobiliaria va a tener que competir, o sea, quién va a ser más eficiente en materia de entregar la unidad o el inmueble, establecemos la posibilidad de, para los casos que no se pueda cumplir dentro de plazo, se pueda prorrogar el plazo de otorgamiento del contrato prometido, es decir, la compraventa definitiva, por una sola vez, pero prohibiendo al promitente vendedor establecer una cláusula de mandato en su beneficio en el contrato de promesa. Es decir, que sea decisión del promitente comprador el poder prorrogar ese aumento de plazo, ¿ya?, según lo que acuerden entre las partes. ¿Y por qué una sola vez? Porque queremos que se transparenten, en definitiva, las fechas de entrega, ¿ya?, que yo creo que hoy día es fundamental tener la información. Suele ocurrir que te ofrecen un mes X, de un año X, y esto puede tardar 2, 3 y hasta 5 años. Yo sé que muchas de estas situaciones obedecen muchas veces a situaciones que se dan con las direcciones de obra, pero también obedecen muchas veces a que las mismas constructoras no cumplen, ¿ya?, con lo que exigen las mismas direcciones de obra. O sea, no es un tema de que aquí las direcciones de obra sean las malas en todo esto, sino que también muchas veces no se cumplen con las normas urbanísticas y los planos reguladores. Y por lo tanto creo que lo que hace es mejorar la situación del promitente comprador, que principalmente es gente de clase media, ¿ya?, y que pone buena parte de sus ahorros en esta expectativa de adquisición de un inmueble mediante esta figura. Y por eso hicimos un proyecto de ley, creo que mejorable, siempre todo es mejorable, ¿ya?, pero que lo que busca es proteger justamente al promitente comprador, que hoy día se encuentra en una situación con bastante desequilibrio, ¿ya?, y también dejar en claro que a pesar de que se dieron muchas de estas situaciones después de la pandemia, un 85-90% de las inmobiliarias cumplió, ¿ya?, pero hubo un 10% que no cumplió, y eso estaba pensado en este tipo de situaciones de manera que esas familias no se vean perjudicadas. Ahí traté de resumir este proyecto de ley, presidente, para que ustedes lo puedan analizar y mejorar en lo que estimen conveniente. Así que muchas gracias.